Proverbios capítulo 1. Comienzo y llamado de la sabiduría. Bienvenidos. Leamos el versículo 1 que dice: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Antes de iniciar, podemos decir que el libro de los Proverbios es una colección de sabiduría práctica de la vida que se da principalmente en declaraciones bastante breves y declaraciones importantes. Aunque este libro es parte de un cuerpo de libros sobre sabiduría más grande que incluyen al libro de Job, Salmos, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, el libro de los Proverbios es único en su teología, pues se preocupa más por la sabiduría de la vida práctica que por las ideas acerca de Dios y su obra de salvación. Los proverbios enseñan sabiduría a través de puntos breves y principios, pero al tiempo es importante saber que no deben considerarse como, entre comillas, leyes universales. Los proverbios también raramente citan otras partes de las escrituras hebreas como lo es la Torá o la ley. Dice, los proverbios de Salomón. Salomón fue un rey de Israel famoso por su sabiduría, y como recordaremos en Primera de Reyes capítulo 3 del 3 al 13, Salomón le pidió a Dios sabiduría para guiar al pueblo de Dios, y posteriormente allí mismo en Primera de Reyes vemos una notable demostración de esa sabiduría con la respuesta que dan al problema de las dos mujeres y el hijo de una de estas que había muerto. Me refiero a Primera de Reyes capítulo 3 del 16 al 28. También sería bueno destacar que la apertura de los proverbios de Salomón no debe interpretarse en el sentido de que Salomón fue el autor de todos estos proverbios, pues hay algunos otros autores específicamente mencionados en el mismo libro. Sin embargo, es muy posible que Salomón haya recopilado todos estos otros proverbios y los haya incluido en su libro. Así, no sabemos con certeza si Salomón fue el coleccionista o lo fue alguna persona posterior a él, no identificada en el libro. Versículos del 2 al 6. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. En la apertura de su colección de proverbios, Salomón explicó los propósitos de estos dichos de sabiduría. Estos, según su orden, da al lector atento: sabiduría, luego doctrina, luego percepción y también comprensión. Leemos para entender sabiduría. En el día de hoy estamos viviendo en la era de la información, pero ciertamente no estamos viviendo en la era de la sabiduría, pues muchas personas que son magos con sus computadoras parecen ser principiantes cuando se trata de triunfar con sabiduría fuera de sus vidas. Para conocer razones prudentes. La referencia que se hace aquí a la vista, como también en Proverbios 3:21, implica que estas palabras de sabiduría podrían ser leídas y de hecho fueron leídas a los hombres. También dice para entender sabiduría. Es útil recordar la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento. Uno puede tener conocimiento sin sabiduría, pues el conocimiento es la recopilación de hechos y la sabiduría es el uso correcto de lo que sabemos para la vida diaria. El conocimiento puede decirnos cómo funcionan los sistemas financieros. Ahora, la sabiduría nos dice cómo manejar un presupuesto apropiadamente. Para recibir el consejo de prudencia. Proverbios es algo así como una escuela de sabiduría. Venimos a él abriendo nuestros corazones y mentes, recibiendo su enseñanza, y si lo hacemos, el libro se mostrará como la justicia, el juicio y el flujo de equidad de nuestras vidas. Para dar sagacidad a los simples. El simple no tiene educación y necesita instrucción. La sabiduría de este libro hará que el joven inexperto sepa qué hacer y cómo hacerlo en la vida, cuando dice que dará al joven conocimiento y también dará discreción. Oirá el sabio y aumentará el saber. El libro de los proverbios no es solo para los simples e inexpertos,
pues incluso un hombre sabio encontrará mucho para ayudarlo y guiarlo, si solo lo escucha. Incluso un hombre comprensivo puede también obtener el sabio consejo del libro de los Proverbios. Para entender proverbio y declaración, es de anotar que la sabiduría del libro de los Proverbios también puede ayudarnos a resolver problemas difíciles y algunos de los grandes enigmas de nuestra vida. Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El libro de los Proverbios se enfoca más en la sabiduría de la vida práctica que en las ideas teológicas. Sin embargo, se basa en un principio teológico vital, el cual es que el verdadero conocimiento y la sabiduría fluyen del temor del Señor. Este temor al Señor no es un miedo cobarde y suplicante, sino que es la debida reverencia que la criatura le debe al Creador y que los redimidos le deben al Redentor. Es en pocas palabras el debido respeto y honra de Dios. Un buen ejemplo de esto es que la caída del hombre fue una elección de lo que era justo para hacer a un hombre sabio. Hablamos de Génesis 3:6, pero este supuestamente hombre sabio desaprobó el primer principio de la sabiduría, el cual es el temor del Señor. Versículos 8 al 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Esta mencionada aquí es una escena cálida y apropiada. Un padre le habla a su hijo animándolo a recibir la sabiduría de sus padres, y es que a menudo es la naturaleza de los jóvenes ser lentos para recibir la sabiduría de su generación anterior. Asimismo, la mención de un hijo nos recuerda otra tragedia o ironía con respecto a la vida de Salomón. El hombre que tenía 700 esposas y 300 concubinas dejó registro de un solo hijo, Roboam, y de hecho este hijo era un necio. Dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Bueno, la idea aquí es que la instrucción y la ley dadas de padres a hijos adornarán la vida de sus hijos. Esto está claro. Si la recibieren, pues, como una corona en su cabeza o cadenas alrededor de su cuello, tal sabiduría será una recompensa para una generación más joven. Versículos 10 al 14. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Salomón primero le advirtió a su hijo sobre el peligro de una mala compañía, puesto que las acciones de algunas personas claramente revelan que son pecadores. Estos son aquellos a quienes los jóvenes deben resistir sus malas invitaciones. Significativamente, esta primera instrucción y advertencia en el libro de Proverbios habla de la compañía que mantenemos y las amistades que hacemos. Habla de la gran necesidad de que el pueblo de Dios sea más cuidadoso y sabio en su elección de sus amistades. Dice, no consientas. Esto quiere decir que estos no pueden hacerte daño a menos que tu voluntad se una a la de ellos, pues ni siquiera el mismo diablo puede inducir a un hombre al pecado hasta que éste mismo consiente o acepte esta situación. Dice, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Cuando los malvados traman sus malas acciones, el hijo sabio claramente no consentirá, sino que se distanciará de ellos, sin importar cuál sea la ganancia prometida o potencial. Versículos 15 al 19. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La guía de padre a hijo en este pasaje fue simple y clara. Esta guía fue: aléjate de los malvados y de todas sus conspiraciones, porque sus pies corren al mal. Dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. El ave no ve ninguna conexión entre la red y lo que está esparcido sobre ella. Él solo ve comida que es gratis para tomar,
y así en el proceso queda atrapada y sacrificada. Trágicamente, vemos que la compañía de pecadores que rodeaba a Salomón, en la forma de sus esposas dadas a la idolatría, se convirtió en una trampa en la que él mismo fue atrapado. Se lee, pero a ellos, a su propia sangre ponen acechanzas. En última instancia, la ganancia prometida por los malvados nunca podrá cumplirse, pues dicen, esperemos a derramar sangre, Proverbios 1:11, pero en realidad ellos son los que resultan casados. Versículo 20 al 21, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Acá Salomón presenta la sabiduría como una persona, más exactamente como una mujer que ofrece su guía y ayuda al mundo. Su grito es en voz alta, pero a menudo ignorado, y se dice que esta sabiduría clama a gran voz para acentuar tanto la seriedad de Dios al invitar a los pecadores al arrepentimiento, como también su falta de excusas si no oyen tales gritos. Dice afuera en las plazas, en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. La sabiduría, según esta línea, se presenta a todos nosotros en cada lugar, pues ella ofrece su ayuda a cualquiera que preste atención a sus palabras. Leamos los versículos 22 al 27. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Acá la sabiduría comienza su apelación al dirigirse a aquellos que más necesitan su ayuda. Los simples, me refiero a los simples, los cuales son aquellos que no están entrenados en los caminos de la sabiduría. Ahora, el verdadero problema con estos simples era que les encantaba su simplicidad, pues preferían su necia ignorancia al esfuerzo y la corrección requeridos por el amor y la búsqueda de la sabiduría. Dice, y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Este desprecio describe a aquellos que jactanciosamente rechazan y desprecian la sabiduría de Dios. Estos por excelencia aman su simplicidad y al tiempo odian el conocimiento. Los necios de hecho son personas que ignoran la verdad porque son torpes y obstinados. Su problema no es un coeficiente intelectual bajo o una educación pobre. Su verdadero problema es su falta de deseo espiritual de buscar y encontrar la sabiduría de Dios. Se lee, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Recibir la sabiduría comienza con un giro. Uno debe estar dispuesto a cambiar la dirección de la búsqueda de la necedad y el desprecio, y asimismo estar dispuesto a volverse hacia Dios y su sabiduría. Esta misma respuesta a la reprensión que hace la sabiduría invita a la sabiduría a derramarse sobre la tierra. Parece que la descripción aquí es del espíritu de sabiduría y no específicamente del Espíritu Santo, teniendo en cuenta, claro está, que los dos conceptos no se contradicen entre sí, pero tampoco son exactamente iguales. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Esta es la reprensión que la sabiduría ofrece. Ella prometió que si era rechazada se reiría de la calamidad, puesto que la sabiduría rechazada no tiene nada que ofrecer al necio cuando la destrucción llega sobre él como un torbellino. Versículos 28 al 33. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ya cuando vamos terminando este primer capítulo del libro de Proverbios, miramos que
precisamente cuando se rechaza la sabiduría no existe un plan alternativo para el necio, pues en el momento de la crisis el necio no puede esperar y suplicar y recibir sabiduría instantáneamente, cuando dice me buscarán de mañana y no me hallarán. Se lee y no escogieron el temor de Jehová. Dado que el temor al Señor es el comienzo de la sabiduría y el conocimiento, rechazar este respeto de Dios es lo mismo que rechazar la sabiduría. Comerán del fruto de su camino. Las consecuencias de rechazar la sabiduría no se pueden evitar. El resultado final de este amor a la necedad y al desprecio será la muerte, cuando dice los matará, y la destrucción, cuando dice los echará a perder. También dice porque el desvío de los ignorantes. Las otras 11 apariciones de alejamiento por parte del pueblo de Dios están todas en el libro de Oseas o en Jeremías, siempre estas con referencia a la apostasía de Israel, a la falta de fe y a la reincidencia de Dios y del pacto mosaico. También se lee sus propios consejos. La razón de la ruina del pecador se coloca aquí nuevamente en su propia puerta. Él es necio ya que se aleja de la voz que hace señales hacia la sabiduría. En pocas palabras, desprecia la única cura que existe para él. Mas el que me oyere habitará confiadamente. Aquellos que escuchen el llamado de la sabiduría estarán seguros sin temor del mal, pues su temor al Señor resulta finalmente en que estos mismos no temerán al mal. Y como la mente de un hombre malvado está llena de ansiedad en medio de toda su prosperidad y gloria exterior, así la mente de un hombre bueno está llena de paz y alegría incluso cuando su hombre exterior está expuesto a muchos problemas. Finalmente dice sin temor del mal. La muerte perderá sus terrores y se convertirá en el siervo del Padre que te llevará a su presencia. El dolor y el sufrimiento solo pondrán en relieve las estrellas de la promesa divina, y la pobreza no dará dolores ni provocará ninguna alarma. Amén.